Va a haber un primer compartimiento que está dado por las células troncales hematopoyéticas, ¿no es cierto?, que van a ser justamente capaces de autorrenovarse, o sea, pueden duplicarse una y otra vez y se renuevan. Y son multipotenciales, ¿no? El término de stem cell o célula madre está quedando un poco en desuso y están usándose más este término que es la célula troncal hematopoyética. Y luego viene un segundo compartimiento que son las células progenitoras hematopoyéticas, que aquí ya van a perder la capacidad de renovarse, pero van a seguir reproduciéndose, pero no de forma idéntica, sino van a generar otro tipo de generaciones, ¿no? En este caso pueden ser multipotenciales, bipotenciales o monopotenciales. A veces solamente generan un solo linaje de células. ¿Ok? Bien, luego viene un tercer compartimiento que son las células precursoras reconocibles por su morfología, como veremos más adelante, ¿no? El proeritroblasto, el eritroblasto, el eritroblasto basófilo, o sea, ya tiene una figura morfológica especial que lo puede reconocer. Y finalmente las células sanguíneas circulantes, que sería el eritrocito maduro. Entonces, todo esto se va a dar siempre que hablamos de hematopoiesis, tanto en la serie roja como en la serie blanca y en las plaquetas. Bien, aquí tenemos justamente lo que vendría a ser la mielopoiesis, ¿no? Vemos a ver ahí la célula troncal hematopoyética, que es la primera, ¿no es cierto?, que va a dar lugar a justamente progenitores multipotentes, y estos van a generar dos tipos de progenitores ya separados. El progenitor linfoide común, ¿no es cierto?, y el progenitor de macrófagos, ¿no es cierto?, y, perdón, de monocitos y granulocitos, ¿no? Por otro lado, existe también este progenitor que va a permitir justamente que se den los progenitores, progenitores para los megacariocitos, que van a ser las plaquetas. O sea que tienen un origen común, tanto los granulocitos, monocitos y las plaquetas. Bien. Vamos a ver la diferenciación eritroide, o sea, lo que nos compete ahora, ¿no? Ahí tenemos justamente el eritroide megacariocítico, que va a dar lugar a unidades formadoras de brote eritroide, que son básicamente las que están aquí, ¿no es cierto?, hasta llegar al eritrocito, ¿no? Y estas colonias, ¿no es cierto?, van a generar justamente lugar a los eritroblastos y a todo el linaje hasta llegar al reticulocito y finalmente al eritrocito. Este mismo progenitor eritroide megacariocítico también va a dar origen a las plaquetas. Entonces, de alguna manera tenemos un origen común entre el glóbulo rojo y las plaquetas a raíz del linaje inicial. Bien, vamos ahora a ver a detalle, ¿no es cierto?, las células reconocibles de la serie roja, ¿no? Aquí es importante, me interesa más la imagen que el texto para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Ahí vemos que el proeritroblasto, que es este, ¿no es cierto?, va a tener, es una célula grande de 20 a 25 micras, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Va a tener un núcleo redondeado con nucleolos, ¿no? Y va a tener un citoplasma azulado basófilo, que es mínimo, si se dan cuenta, el núcleo es lo que más ocupa. Estas células de la serie roja van a ir disminuyendo de tamaño. Este proeritroblasto, como les decía, va de 20 a 25 micras y vamos a ver cómo va a ir disminuyendo hasta aproximadamente 7.5 micras, que tiene el diámetro del eritrocito maduro.
igualmente es el mismo proeritroblasto, ¿no es cierto? Importante que aquí se van a dar mitosis y van a permitir la proliferación de los precursores del eritroblasto basófilo, que es el siguiente en la serie. El eritroblasto basófilo va a disminuir su tamaño, ya va a ser entre 16 y 18 micras, ¿no es cierto? Va a tener un núcleo condensado, pero desaparecen los nucleolos, ya no hay nucleolos. El citoplasma sigue siendo azulado basófilo. No existe todavía síntesis de hemoglobina en esta etapa. Y por otro lado van a haber también dos mitosis que van a generar eritroblastos basófilos de tipo 1 y de tipo 2. Vamos a seguir con la serie y vamos a ver el eritroblasto policromatófilo. Como veremos aquí ya tiene de 8 a 12 micras, casi tiene el tamaño del glóbulo rojo maduro, que es el del costado, un poquito más grande. Aquí ya el núcleo se reduce de tamaño, está redondeado y condensado. Vamos a tener un citoplasma medio gris. Aquí se sintetiza hemoglobina en este estadio de eritroblasto policromatófilo. Y es el último estadio que tiene capacidad mitótica de reproducirse. Luego vamos a ver el eritroblasto ortocromático, que va a tener un tamaño de 7 a 10 micras, también va a ser ya del tamaño incluso hasta menor que el eritrocito maduro. Va a tener un núcleo ya más pequeño, el citoplasma va a ser rosado rojo porque está produciéndose mucha hemoglobina, y va a haber hemosiderina, que es el hierro no hemático también en esta célula. Bien, tenemos después el reticulocito, que es una célula ya anucleada, perdió su núcleo, pero si ustedes ven, aquí quedan unos rezagos, ¿no? Rezagos de ARN y de mitocondrias, ¿no? Que van a verse de esa manera, ¿no? Básicamente, esta célula sintetiza hemoglobina también, por supuesto, y va a permanecer más o menos 48 horas en la médula antes de salir a la sangre. O sea, primero está el reticulocito en médula, por eso hablan de reticulocito medular y reticulocito circulante, y luego de 2 días pasa a la circulación sanguínea. El reticulocito va a constituir más o menos el 1% en una lámina, un extendido, un frotis de sangre. El 1% de los glóbulos rojos de la sangre van a ser reticulocitos. Ahora, esto es importante porque esto es útil. ¿Para qué? Es útil para tipificar anemias. Hay anemias regenerativas y regenerativas. Por supuesto que si es una anemia, por ejemplo, por una hemorragia, yo tengo una hemorragia, un accidente automovilístico, me lacero el vaso y sangro mucho. Entonces hago una anemia aguda por hemorragia, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a hacer un frotis de sangre y van a ver, para hacer mi diagnóstico de anemia, ¿qué tipo de anemia tengo? Será regenerativa, porque inmediatamente, ni bien sangré, van a empezar a verse un montón de reticulocitos aumentados en sangre periférica. Eso significa que tengo una anemia regenerativa. Hay anemias regenerativas, o sea, que no regeneran, como por ejemplo las anemias por enfermedades medulares, como por ejemplo los cánceres de sangre, ¿no? Las leucemias, que por siembra medular de cáncer, de neoplasia, no se produce reticulocitos porque está inhibida lo que se llama, hay una aplasia medular. Por otro lado, es importante también para saber la eficacia de los tratamientos. Tratamiento con hierro, con ácido fólico, vitamina B12. Si yo le doy a un paciente ese tratamiento y veo que hay reticulocitos en su sangre periférica, digo, está respondiendo a la formación de glóbulos rojos. Por lo tanto, mi tratamiento es acertado. Entonces es importante, por eso es útil el reticulocito para ver qué tipo de anemia es, y por otro lado también para ver si hay eficacia o no en el tratamiento.
Finalmente tenemos el eritrocito maduro, que todos ya lo conocemos. Bien, vamos ahora a una parte un poquito más tediosa, que es la síntesis de hemoglobina. Básicamente, vamos a ver que la hemoglobina va a tener dos grupos importantes, un grupo proteico y un grupo prostético. El grupo proteico va a estar dado por la globina, que es una proteína que tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Y luego el grupo prostático, que tiene 4 porfirinas, que son las que van a tener el grupo M con el hierro al centro. Bien, esto básicamente hay que entenderlo, que el hierro puede estar en el estado ferroso o férrico, dependiendo si tiene valencia, en el caso del ferroso, si es valencia 2, o si es férrico, el valencia 3, ¿no? El ferroso es el que es capaz de unirse al oxígeno, el que tiene valencia 2, mientras que el férrico no, ¿ok? Entonces es importante entender esto. Por otro lado, hay diferentes hemoproteínas, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, así como justamente la hemoglobina, ¿no?, que está al medio. Existe también la mioglobina, que permite el almacén de oxígeno en el músculo, ¿no?, el citocromo C, que es para la cadena respiratoria en la mitocondria y que permite el transporte de electrones, el citocromo P450, que es detoxificante, que también está en el hepatocito, es el que se afecta con algunos fármacos y se genera una hepatitis medicamentosa. Es importante porque hidroxila los xenobióticos. Y por otro lado, la catalasa, que también es una enzima que permite justamente la degradación del peróxido de hidrógeno, ¿no?, que es un radical libre que es tóxico para el organismo, la catalasa. Bien, y la triptofano pirrolasa, que es para la oxidación del triptofano. Aquí viene la parte un poco tediosa, y este es un esquema que lo he hecho yo en casa con mis plumones, ¿no? Pero es que es así como yo quiero que ustedes entiendan, ¿ok? Bien. Miren ustedes, esto es un poco tedioso, pero quiero que memoricen, esto sí van a tener que memorizarlo. No les he hecho fórmulas químicas porque eso entra y sale por la vista, pero sí los nombres, ¿ok? Miren ustedes, para justamente la síntesis del M necesitamos, dentro del glóbulo rojo, de 2 partes, la mitocondria y el citoplasma. Lo primero que va a pasar es la unión de la glicina con la succinilcoenzima A. Esto mediante una enzima, por supuesto, que es la ácido delta aminolebulínico sintetasa. Eso sí tienen que saberlo, es la parte tediosita. Esto no va a ser lo único tedioso de toda la clase, creo, ¿ok? Y eso, con presencia de la vitamina B6, va a permitir que se forme el ácido delta aminolebulínico. Este ácido delta aminolebulínico va a salir de la mitocondria y va a estar en el citoplasma, y por acción de otra enzima se van a juntar 2 ácidos delta aminolebulínicos para producir el porfobilinógeno, ¿ok? Bien, aquí en todo esto hay una cosa importante que lo he puesto aquí en azul. Lo que regula esta producción de ácido delta aminolebulínico es, si hay mucho hemo, hay una cosa negativa, hay un feedback negativo, o sea, le dice ya no formes más ácido delta aminolebulínico porque hay mucho hemo en el cuerpo. Entonces el hemo regula o autorregula por feedback la producción o no del ácido delta aminolebulínico. Y por otro lado, aquí puse INH, que es una droga. Yo creo que es importante que desde ahora lo sepan. Los pacientes con TBC reciben isoniazida, y la isoniazida bloquea este paso, y por lo tanto el paciente, que además de tener una enfermedad infecciosa severa como la TBC, va a tener una anemia porque no puede formar el grupo hemo por la medicación que recibe. Entonces es un poco complicado. Bueno, estábamos en que ya se formó el ácido delta aminolebulínico, y por acción del ácido delta aminolebulínico deshidratasa
se va a formar el porfobilinógeno. Aquí, ¿quién va a influir o va a alterar esta síntesis? La intoxicación por plomo. Cuando hay niños que tienen trazas de plomo en sangre, se ve que tienen también problemas para la formación del hemo o del EM, porque tienen justamente inhibido el paso del ácido delta-aminolebulínico al porfobilinógeno. Bien, aquí del porfobilinógeno se necesitan 4 moléculas que se van a condensar, se van a unir con una enzima que va a intervenir, que es la hidroximetilvilanosintetasa. También se llama portobilinógeno desaminasa porque pierde un grupo amino. Esto va a generar el hidroximetilvilano, que es importante. Cuando esta enzima falla, hay justamente la porfiria aguda intermitente, que es una enfermedad. Quienes les gusta la lectura habrán leído el libro de Isabel Allende, que es una novela a su hija, Paula, que tenía porfiria. ¿La leíste? Exacto. Y su hija era adulta ya, por supuesto, y ella se muda con ella y ve todo el deterioro de su hija hasta que se muere, ¿no? Al final ella pide que su hija se muera porque la veía sufrir mucho. Tenía justamente una afectación del sistema nervioso, estaba como en un coma, desconectada del medio ambiente, ni siquiera podía sonreír con su madre ni nada, y estuvo meses en esa condición. Bueno, vale el ejemplo para acordarse. El hidroximetilvilano, entonces, por acción de otra enzima, la uroporfobilinógeno 3 sintetasa, se va a convertir en uroporfobilinógeno 3, ¿no? Y por acción de la uroporfobilinógeno 3 de carboxilasa, va a pasar a formar la coproporfirinógeno 3, el coproporfirinógeno 3. Aquí el déficit de esta enzima va a producir otra variedad de la porfiria, que ya no es la aguda intermitente, sino la porfiria cutánea tardía, pero esta es menos mortal que la primera, ¿no? Bien, aquí miren qué pasa con el coproporfirinógeno 3, ingresa nuevamente a la mitocondria, estaba en el citoplasma, entra nuevamente a la mitocondria, y allí por acción de la coproporfirinógeno oxidasa, con pérdida de CO2, va a formarse el protoporfirinógeno 9, ¿no? Que por acción de la protoporfirinógeno oxidasa va a formar la protoporfirina 9. El déficit de esta enzima también genera una enfermedad que es la anemia sideroblástica hereditaria. Bien, estamos ya a puertas de la formación del grupo hemo. La protoporfirina 9 va a recibir el hierro y por acción de la enzima ferroquelatasa forma el hemo finalmente dentro de la mitocondria. Y con eso todos estamos felices. Esta es la parte antipática que quiero que memoricen, porque esto sí es importante, aunque lo sepan ustedes ahora y de repente después lo olviden. Pero es importante que entiendan que existen pasos bioquímicos para la conformación de ciertas moléculas importantes para la vida, como el grupo hemo. Molécula que ocupa el 4% de la hemoglobina, es una molécula. es justamente el grupo hemo ocupa el 4% de la molécula de hemoglobina. Va a ser una estructura heterocíclica, como un anillo pirrólico, que se llama protoporfirina 9. El átomo de hierro va a estar unido a nitrógenos, y por otro lado, cada molécula de hemoglobina va a tener 4 grupos hemo unidos cada uno a una diferente cadena polipeptídica de la globina, que es la proteína.
Los impacientes que falta muy poquito. ¿Cierto? Que es una proteína globular oligomérica, que es lo importante de la hemoglobina porque ocupa el 96% de la molécula. Y aquí va a haber 4 subunidades que son como enrolladas, como una espiral. Cada subunidad está constituida por el grupo hemo y una cadena polipeptídica. Y va a haber 2 pares idénticos, que son 2 alfa y 2 no alfa. Los 2 no alfa pueden ser o beta o delta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la hemoglobina A, eso sí tienen que saberlo ustedes, va a tener 2 cadenas alfa y 2 beta. La hemoglobina A2, que está en pequeña proporción en los adultos, va a tener 2 alfa y 2 delta. La hemoglobina fetal, que está en los fetos justamente, pero va a haber una pequeña cantidad en algunas personas, va a tener 2 alfa y 2 gamma. Y justamente eso es lo que ustedes tienen que revisar. Bien, por otro lado es importante también saber que la hemoglobina va a reaccionar con diferentes sustancias y se van a formar ciertos compuestos. Con el oxígeno se forma la oxihemoglobina. Ojo, con el oxígeno la oxihemoglobina no quiere decir que se está oxidando, está transportando, por eso se llama oxihemoglobina. El hecho de que se una al oxígeno no significa que la hemoglobina se oxida. Si la hemoglobina se oxida, se forma la metahemoglobina, no se confundan. O sea, la hemoglobina con el oxígeno forma la oxihemoglobina. Pero si esta hemoglobina se oxida, ya no es oxihemoglobina, no es un transportador, sino se está oxidando. Es decir, está formándose la metahemoglobina. Ahora, con el CO2, que es el monóxido de carbono, la carboxihemoglobina. Y con el CO2, que es el dióxido de carbono, la carbohemoglobina. Bien, la reacción con el oxígeno. Como les dije, el fierro, que puede estar en forma divalente o trivalente, ¿no es cierto? Si está en estado ferroso, o sea, +2, ¿no es cierto? Y no cambia, al unirse al O2 se produce la oxigenación, pero no la oxidación, lo que les dije antes. Una cosa es que se produzca oxigenación, o sea que cargue al oxígeno y lo lleve, y otra cosa es que se produzca oxidación, o sea que se oxide, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si se produce la oxidación del hierro? Del estado ferroso pasaría al estado férrico, de +2 a +3. Y en esta condición la molécula de hemoglobina no es capaz de transportar el oxígeno. Entonces desde ya sabrán que si yo les pregunto, para que pueda darse el transporte de oxígeno, el hierro de la hemoglobina tiene que estar en estado ferroso férrico, ustedes ya saben, ¿ok? Bien, fija. Cada átomo de hierro puede fijar una molécula de O2 y cada hemoglobina puede transportar 4 moléculas de O2 porque tiene justamente 4 átomos de hierro. La formación de la oxihemoglobina es reversible, lo que permite que se libere y que se capte el oxígeno según, digamos, la presión arterial de O2, ¿no? Y esta reacción, como vieron ya en la parte respiratoria, depende de ¿qué? Del pH, de la temperatura y el 2,3-difosfoglicerato. Acuérdense la curva de disociación de la hemoglobina. Ya no lo voy a repetir porque eso ya lo han visto. Bien, y finalmente vamos a acabar con el metabolismo del hierro. Aquí sí presten atención porque este es un seminario de la otra semana, ¿no? En primer lugar, el hierro es un metal de transición. El número atómico es 26. Es un metal de transición porque es fácil que él ceda o acepte electrones. Por eso tiene un potencial redox, de óxido-reducción elevado.
¿Ok? Bien, entonces, el hierro más 3 pasa a hierro más 2, se está reduciendo. ¿Qué quiere decir? Que está aceptando electrones, ¿ok? Mientras que si el hierro más 2 pasa a más 3, se está oxidando, ¿ok? Bien. Este hierro va a estar presente en los sistemas enzimáticos, por eso, y va a ser tan importante para la detoxificación, para que disminuyan los radicales libres que son tan tóxicos para el organismo. Por eso es que intervienen estos sistemas, la glutatión peroxidasa, las oxigenasas, las catalasas, que son sistemas enzimáticos que están en el hígado y que permiten la detoxificación de drogas, pero también de algunos fármacos, incluido el alcohol. Bien. También es importante, por supuesto, el hierro porque va a permitir el transporte de oxígeno. El acúmulo de hierro también puede ser tóxico. Existen enfermedades de depósito de hierro excesivo que van a provocar enfermedades, ¿no? La hemosiderosis, por ejemplo. Su déficit también va a provocar enfermedades. Cuando nos falta hierro va a haber la anemia ferropénica. Que dicho sea de paso, tenemos que manifestar que lamentablemente ocupamos un primer lugar, pero no en ningún deporte ni en ningún concurso de matemáticas, sino en la anemia más terrible de todo Sudamérica. Incluso le ganamos a Bolivia. Parece que Evo está haciendo mejor las cosas que nosotros, porque ahí hay menos anemia infantil. En lugares, en provincias del Perú profundo, como Puno, pero en las alturas de Puno, no la capital de Puno, de cada 5 niños, 4 tienen anemia ferropénica severa. Por eso es que vino todo este programa de las bolsitas de los micronutrientes para darle a los niños en sus comidas. Básicamente es porque hay algunos elementos de educación que no han sido impartidos a las madres. Como ahora hay muchos embarazos de adolescentes, mujeres muy jóvenes, no tienen la educación necesaria nutricional para alimentar bien a sus hijos. Por otro lado, pueden ser adolescentes anémicas que están concebiendo un hijo y por lo tanto el niño ya tiene ciertas carencias nutricionales intraútero. Otra cosa adicional, la culpa de nosotros los médicos, que no esperamos que deje de latir el cordón umbilical para dar el corte. Se clampa y se corta, porque están apurados, lo que necesitan es cobrar la plata de la cesárea, pero no esperan que deje de latir el cordón. Y toda la sangre de la placenta de la madre no pasa al niño. Hay que, por favor, aquí hay gente joven, todos ustedes van a ser padres o madres en algún momento. Si son padres tendrán que controlar que a sus esposas les clampen el cordón y esperar que deje de latir para que puedan cortarlo. Y si son ustedes, doctoras, mujeres, también exijan que su médico permita que su niño reciba toda la sangre de la placenta y luego corte el cordón. Eso evitaría la incidencia tan alta de anemia infantil que tenemos en el Perú. Y por supuesto, también que hayan alimentos de origen, como veremos más adelante, animal, que puedan ser fáciles de adquirir por las personas, sobre todo los pobres, ¿no? Bien. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el hierro en el organismo. El varón más o menos va a tener de 4 a 5 gramos y la mujer de 3, 5 a 4 gramos. Pero lo más importante aquí es saber cómo se distribuye ese hierro, ¿no? En hemoglobina va a estar el 65%, un 15% en enzimas y en la mioglobina. Como ferritina, es decir, en movimiento va a estar un 20%, y como depósito un 20% como ferritina, y en movimiento en la transferrina de 0,1 a 2%. Entender aquí algo importante: el 10% de este hierro se va a absorber justamente en los alimentos, de 1 a 2 miligramos por día, si es que consumimos alimentos que contengan hierro. Como veremos más adelante, hay hierro de origen orgánico y de origen inorgánico. Entonces,
Lo más importante aquí es que el eritrocito, después de que estuvo 120 días aportando su función tan importante, va justamente al RES, al sistema retículo endotelial, donde se va a producir la hemocateresis, principalmente en el vaso. Y ahí va a ceder el hierro. ¿Cuánto? 24 miligramos, ¿no es cierto?, al día. Y se van a sumar a estos 24 miligramos en cuestión aritmética, 2 miligramos de la eritropoiesis fallida, es decir, los glóbulos rojos que no terminaron de formarse, ese hierro se recupera, esa eritropoiesis fallida, y son 2 miligramos más, con lo cual tenemos 26 miligramos de hierro. Bien, de estos 26 miligramos, de 0,9 a 1,1, se redondea a 2 miligramos, se van a excretar, es decir, se van a eliminar del organismo. ¿Cómo? A través de las heces, de la orina y de la descamación, tanto de la piel como también del cabello. ¿Ok? Y luego vamos a tener entonces 24 miligramos que van a justamente a la médula, de ahí van 23 a la médula y 1 miligramo va a la transferrina para los sistemas enzimáticos. Cuando va a la médula, digo, regresa para la hemocateresis nuevamente. Y es así como se va a dar el ciclo una y otra vez. Bien, ahora sí es importante, les dije que había dos tipos de hierro, el hierro Em y el no-Em. Vamos a hablar primero del no-Em, cómo es el metabolismo de este hierro. Este es el que está, el preferido por Popeye, ¿no?, en la espinaca, en los vegetales. Es el hierro menos aprovechable que existe. El hierro más aprovechable es el que viene de los productos cárnicos, básicamente la carne y el pescado, la carne de res, de carnero, de cabra, de perro, en el caso de los norcoreanos que comen perrito, ¿no? Ellos comen perrito, qué pena, pero comen perrito. Nosotros comemos cuy y nadie nos dice nada, ¿no? En Europa es una aberración que se coman a la mascotita de la casa, porque en Europa es una mascota el cuy, sobre todo en Alemania. Bueno, sin embargo, hablemos del hierro no-Em primero, el inorgánico, el que viene de origen vegetal, que va a estar justamente en la espinaca de Popeye, como les decía, pero va a estar en la alcachofa, en la selga y en todas las hojas verdes. Bien, entonces aquí vamos a ingerir el hierro en estado férrico, ¿no es cierto?, más 3. Y esto se va a absorber, apunten eso, principalmente a nivel duodenal y en la porción inicial del yeyuno. ¿Ok? No quiere decir que solo ahí se absorbe, pero es donde se absorbe más. ¿Ok? Y allí lo que va a pasar es que la vitamina C y el ácido clorhídrico que venía del estómago, como es en el duodeno y en la primera porción del yeyuno, va a haber algo de ácido, va a favorecer la reducción al estado ferroso, o sea, de férrico pasa a ferroso, ¿no? Y va a intervenir justamente una enzima, ¿no?, que es la ferroreductasa, que lo va a reducir. Bien, luego en el borde en cepillo, el enterocito del intestino delgado, ¿no?, el transportador DMT, que es un transportador de dímeros, ¿no es cierto?, ayudado por la apoferritina, va a permitir que ingrese al enterocito, y dentro del enterocito, del estado ferroso, hierro más 2, va a convertirse al estado férrico, hierro más 3. Y para eso hay una enzima que es la ceruloplasmina. También tienen que aprender esto, ¿ok? Y de ahí hay dos caminos, cuando ya está en estado férrico. Se une a la apoferritina y se transforma en ferritina para ir a depositarse. O se une a la transferrina y se va el 70% para la eritropoiesis y un 30% para la síntesis de enzimas. Creo que aquí está cómo es que se produce la absorción del metabolismo del hierro no-Em, el inorgánico. ¿Qué pasa con el hierro Em? Lo he tratado de hacer separado para que ustedes entiendan, porque cuando está el gráfico completo
En el Gaiton, ustedes se les hace un enredo, porque dicen, ¿por qué aquí es Noem, por qué esta enzima y acá la otra enzima? Uno sigue una ruta y el otro hierro sigue la otra ruta. Pero van a ver cómo se encuentra. El hierro M orgánico, es decir, el que está en productos cárnicos, carnes, pescados, como dice ahí, es el que más se absorbe, 20 a 30%. Este es el más importante para nuestra nutrición, ya que el Perú está primero en anemia infantil. Lastimosamente hay personas vegetarianas, yo tengo una en casa, mi hija menor, es vegetariana, es vegana, estricta, y bueno, yo no le puedo convencer de esto. Le digo, bueno, mientras no te pueda convencer, por lo menos media Popeye, come muchas cosas verdes, ¿no? Pero es el hierro que menos se absorbe. Y ojo, sí a veces se produce después de algún tiempo en los veganos anemias ferropénicas, hay que decirlo, es la verdad. De contrabando hay que darle a veces, ¿no? Cuando preparamos algunas cositas, le pongo un poquito de carne molida para que no se dé cuenta. Le digo que es una pizza de tomate con salsa blanca y en el tomate he puesto algo de carne molida, pero bien molida. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el hierro M? Perdón, el M. Estamos en el M. Con el hierro M, ¿no es cierto?, de carnes y pescados, va a ingresar sin necesidad de ayuda del ácido ni de la vitamina C, por eso es que es mucho más fácil de absorber, se absorbe 20-30% más. Se absorbe directamente como una metaloporfirina en el intestino delgado, ¿no es cierto? Y entra al citoplasma y ahí sí, por acción de una hemoxigenasa, se convierte en hierro más 2, ferroso, y donde va a seguir ya la ruta de la oxidación de la celuloplasmina, como el hierro Noem, ¿no es cierto? Se oxida, se transforma en el estado férrico más 3, y luego se deposita al rest o va a formar enzimas y a la síntesis enzimática o al depósito, ¿no es cierto? Entonces, este es el hierro que es mucho más fácil de absorber. El otro hierro, el Noem, acuérdense, requiere de ácido clorhídrico, requiere de vitamina C y es mucho más difícil porque existe un transportador dimérico que ayuda a que ingrese, ¿no?, en el enterocito, mientras que aquí entra directamente como una metaloporfirina. Por eso es que es mucho más importante para recuperar a un paciente de anemia ferropénica darle hierro de origen orgánico, de origen animal. Bien, y finalmente vamos a ver los factores que aumentan la absorción y los factores que disminuyen la absorción. Esta última parte es todo lo del metabolismo del hierro y es lo concerniente a lo que van a hacer en seminarios, ¿no? Miren ustedes ahí los que aumentan la absorción, por supuesto el déficit de hierro, porque estimula, ¿no es cierto?, a que se produzca una mayor síntesis de grupo M, por ejemplo, ¿no? La hipoxia es otra forma de estimular, que es una estimulación, digamos, externa, atmosférica. La anemia, sea de la causa que sea, pero sobre todo las anemias ferroprivas, y la vitamina C también va a aumentar. Por eso es que cuando se da hierro, sean las bolsitas, sea la carne, sea lo que sea, por favor, después de sus gotitas o su cápsula de hierro o su tableta, un vaso de jugo de naranja o una limonada, para que el ácido ascórbico, la vitamina C, ayude a que se absorba mejor. Y los que disminuyen el tránsito acelerado intestinal. Los niños con diarrea crónica, que está su tránsito intestinal aumentado, se vuelven anémicos por eso, ¿ok? Porque no pueden absorber el hierro, así la mamá le dé carne todos los días. Tienen diarrea crónica. Y es a veces porque viven en ambientes insalubres, están comiendo tierra y basura todos los días. El síndrome de mala absorción en algunas personas, el síndrome de intestino corto en algunos operados, que a veces les han cortado un pedazo de intestino después de una apendicectomía
con necrosis, les cortan una pequeña cantidad de intestino en la porción final del intestino delgado, o también puede ser por una úlcera duodenal, que hacen a veces un tratamiento, o simplemente personas que han sufrido alguna laceración intestinal producto de arma de fuego o de alguna herida por accidente de tránsito. Entonces ellos tienen intestino corto y van a tener problemas de absorción de hierro. El té, miren, influye en un 60%, el café en un 40%, ¿ok? Y luego los fitatos, el arroz, el trigo y el maíz. A veces la gente dice, vamos a preparar un lomo saltado y voy a comer harto arroz. Cuanto menos arroz comas, mejor, porque esa carne sabrosa que estás comiendo no va a permitir que absorbas, porque interfiere el arroz por los fitatos que contiene. ¿Ok? Entonces no hay que ser tan arroceros, eso lo digo porque todos somos peruanos y nos gusta el arroz. Muy bien, y finalmente vemos los depósitos intracelulares que van a ser la ferritina, la hemosiderina, y luego las reservas que hay para el varón, la mujer, y las pérdidas diarias que, como dije, hay en heces, en la mucosa intestinal, en bilis, y la descamación cutánea que puede ser piel o cabello, y por orina que se pierde una pequeña cantidad, trazas de hierro. Esto es todo lo concerniente al metabolismo del hierro, y con esto hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, esta clase la voy a dejar en el escritorio y les voy a poner también el PowerPoint que concierne a la práctica de esta semana, ¿ok? Que es hematocrito. Yo tengo en el Power velocidad de sedimentación, aunque eso no les van a tomar, pero está también. Y también está grupos sanguíneos y algo de cascada de coagulación. Entonces pueden tomar ambos materiales para estudiar.